Son innumerables las historias de los siervos y siervas de Dios que compartieron su visión evangelizadora por todo el mundo, que dejaron todo por causa de su nombre. Esta es la historia de Adoniram Hudson. A continuación, el recital Por causa de su nombre, que narra la vida de uno de los misioneros más importantes que ha tenido la historia. Hoy por lo menos aquí podemos estar a salvo de la lluvia. Uf, qué tormenta. Me parece muy interesante lo que venimos hablando. Es como si Dios hubiera puesto lo mismo en el corazón de todos nosotros todo este tiempo. Pero, ¿será que de nosotros realmente salga alguien que vaya fuera de Estados Unidos? De ser así, sería el primer misionero americano en salir al extranjero. Pero si solamente nosotros saliéramos, ¿qué trascendencia tendría? Necesitamos que Dios ponga en el corazón de más gente el ir y alcanzar a todos los perdidos en el mundo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que así como Dios ha trabajado en nuestros corazones, lo está haciendo en la demás gente de la universidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí, yo creo que el Señor está obrando en nuestros corazones y sé que Él hará mucho, pero es nuestra responsabilidad ser obedientes. Pues sí. Ahora que sabemos lo que Dios está haciendo, no sé, deberíamos hacer algo. Reunirnos a orar y que Dios obre en nuestra universidad. Sí. Que levante líderes, que levante misioneros y salgan de este país a predicar a los que se están perdiendo sin Cristo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro, vamos a orar definitivamente. Pues, ¿qué les parece si oramos? Sí, Oremos. Vamos a orar. Señor, tú nos has traído aquí a cada uno y has puesto en nuestro corazón el servirte como misioneros. Queremos ser obedientes, Padre, pero también deseamos pedirte que obres en nuestra universidad, que levantes hombres y mujeres dispuestos y decididos a dejar todo, completamente todo, para llevar tu evangelio a todo el mundo. En el nombre de Jesús. Adoniram Hudson. Cuando la gente escucha el nombre de Adoniram Hudson, piensa en un gran hombre de Dios. Y la verdad eso a uno como padre eso lo llena de orgullo. La realidad es que no siempre fue así. Hubo muchos momentos en los que Adoniram, cuando era adolescente, cuestionó todas las cosas que yo enseñaba. Cuestionó cada decisión que yo tomaba, cada cosa que yo predicaba desde el púlpito de la iglesia. Todo eso lo cuestionó. Él llegó a un momento donde él discutió conmigo y nos dijo que no sabía si quería seguir viviendo las enseñanzas que su madre y yo le habíamos enseñado toda la vida. Después se convirtió y el Señor lo transformó e hizo de él un gran hombre, pero la verdad es que el proceso fue difícil. Cuando era adolescente, un día tomó sus cosas y dijo que se iba porque él nunca más iba a dejar que le habláramos del Dios en el que nosotros creíamos. Por las tonterías de mis padres ahora tengo que estar durmiendo en este asqueroso cuarto. ¿Pero qué se creen? ¿Creen que pueden obligarme a creer en su religión? Es falso.
Todo es falso. Falso que Jesucristo es Dios. Falso que hay un Salvador. Se necesita solo un poco de cerebro para darse cuenta de que la Biblia es falsa. Y ahora resulta que no puedo tener mis propios pensamientos. Ahora resulta que no puedo pensar por mí mismo. ¿Por qué? ¿Qué van a decir? ¿El hijo del pastor Hudson no es cristiano? Pues no. No lo soy ni lo seré. Y que les quede muy claro, no creo en su Dios. Uy, olvidé lo que me dijo el señor de allá abajo. Hay un joven enfermo. Pero qué necesidad tengo de estar pasando por todo esto. Estoy tan cansado que ni será molestia este amigo. Amigo, ¿estás bien? Quizás sea bueno que le predique el evangelio. Lo he escuchado tantas veces de mi padre que ya me lo sé de memoria. Será en otra ocasión. Ese joven que estaba en el cuarto al lado de mi hijo era su mejor amigo. Solo que él no lo sabía. Y esa noche murió. Cuando Adoniram se enteró al día siguiente que no había hecho nada por ayudar a su amigo que estaba en el cuarto de al lado, empezó entonces a hacerse preguntas sobre la eternidad. Empezó a cuestionar y a preguntarse si a lo mejor lo que nosotros le habíamos enseñado realmente era la verdad. Y entonces decidió regresar a la casa y claro, a uno como papá y a mi esposa eso nos alegró porque queríamos tenerlo con nosotros. Empezó a leer, se devoraba todos los libros que se le ponían enfrente. Él era muy inteligente. Decidió aceptar la invitación para ir a estudiar a un seminario, pero no como un joven que quiere ser predicador o pastor, no, él fue como un intelectual que quiere aprender más del cristianismo. Pero ahí Dios lo alcanzó. Mientras más leía la Biblia, más se daba cuenta que todo lo que decía la Biblia era la verdad. Y ahí, en ese lugar, él rindió su vida a Cristo. Dios estaba respondiendo a nuestras oraciones de levantar hombres y mujeres con un corazón apasionado por las misiones. Teníamos un grupo en la universidad llamado Los Hermanos. Comenzamos siendo los mismos 5 estudiantes que oramos en aquel pajar cuando la lluvia nos sorprendió. Pero poco a poco, Dios fue trayendo más y más personas, entre ellas Adoniram Hudson. Es impresionante cómo a través de un pequeño folleto de biblioteca, Dios tocó su corazón para servirle. Nos contaba que mientras hojeaba algunos libros, encontró un folleto que hablaba de la necesidad de Cristo en la India. Desde ese momento, Dios comenzó a obrar en el corazón de Adoniram. Cuando algo captaba su atención, leía, investigaba, devoraba libros enteros. Y así fue. Terminó leyendo sobre el budismo y Birmania. Y se convenció de que ese era el lugar donde Dios lo había llamado. El día que lo conocimos, supimos al instante que Dios haría grandes cosas a través de él. Adoniram quería ser misionero a Birmania. Y nosotros decidimos que haríamos todo lo que estuviera en nuestras manos para que él pudiera lograrlo. El único problema que tenía ahora era la reacción de su familia. No
¿Misionero? Estás loco. ¿Sabes cuántos quisieran tener la oportunidad que tú tienes de ir a Boston como pastor? ¿Saben? ¿Alguien puede decirle algo, por favor? Hijo, tú vas a ser un gran pastor en Boston. Dios necesita hombres preparados, inteligentes, y yo sé que tú vas a ser un gran pastor en Boston. Yo sé lo que tú necesitas. Yo soy tu padre. Pero, ¿y de ese lugar qué quiere decir? No conoces nada de los peligros, no conoces nada del lugar, no sabes nada de ese lugar donde quieres ir. He leído bastante. ¿Eso qué, don Hiram? Los libros nunca te van a decir lo peligroso que es. Vas a tardar un año en llegar ahí en barco. Un mes. Ay, el tiempo que sea. 1 mes y 2 días. De verdad que estás loco. Toda la tarde mis papás y yo estuvimos pensando en cómo darte la noticia, en que te habían llamado para ir a pastorear a Boston. Mamá, dile algo, por favor. Hijo, ¿cómo estás tan seguro de que Dios te llamó a Birmania? Tu padre y yo hemos estado orando por años y vemos que se está abriendo una puerta. Hijo, esas decisiones no las puedes tomar a la ligera. Tienes que consultar con el Señor. Es peligroso ir allá y puedes morir. ¿Qué no piensas en eso? Eres demasiado joven para pensarlo. Es posible que ni siquiera llegues allá y mueras en medio del mar. Claro que he pensado en eso. Todo el tiempo lo estoy pensando. Entonces, si sabes que puedes morir, deja esa locura. Tú no sabes el dolor que nos causaría no volver a verte nunca más. Hijo, eso es algo que nos preocupa, ¿entiende? Gracias por preocuparse. Prometo que voy a seguir orando y buscando al Señor en todo esto. Yo lo respeto mucho y con todo mi amor se los digo. No deseo que si todo esto es de Dios, ustedes se encuentren oponiéndose a lo que Él quiere hacer en aquella parte del mundo. Fue difícil para mí y mi esposo saber que mi hijo no sería pastor como su padre. Yo pensaba, ¿y de qué otra manera podría servir a Dios que no fuera como pastor? Y le decía al Señor, mi hijo no va a ser un misionero. Mi hijo nació para predicar tu palabra. Señor, por favor, cambia su corazón, cambia su mente, haz algo en él. Pero Dios no cambió el corazón de mi hijo. Su pasión por los perdidos crecía cada día más y más. Él no decía nada, pero yo podía verlo. Lo veía cuando oraba, cuando leía su Biblia, cuando pasaba las noches llorando por aquellos perdidos que aún no tienen esperanza. Mientras más le pedía a Dios que cambiara el corazón de mi hijo, él menos lo hacía. Finalmente, su padre y yo nos dimos por vencidos de luchar contra Dios. Y un día le dijimos al Señor, tenemos claro que tú estás llamando a mi hijo a ser misionero en Birmania. Ya no te vamos a estorbar. Haz tu voluntad. Señor, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que Él cumpla con el llamado que tú le has hecho. Señor, solo dinos qué hacer y eso vamos a hacer. Cuando Adoniram y yo nos conocimos, él ya tenía el deseo de ser misionero a Birmania. Mi papá organizó una fiesta en nuestra casa en donde pastores fueron para que hablaran sobre la Junta Americana de Comisionados para Misiones en el extranjero. Para apoyar esa visión universitaria, la misma que había comenzado con una oración debajo del pajar, años antes. Esa noche él no dejaba de mirarme y lo noté, pero fingí como que no me había dado cuenta. Y aunque los pastores hablaban y hablaban y hablaban, parecía que era la primera vez que él no tenía nada de qué decir.
Y él siempre me reclamaba de que esa noche no le correspondí ni una sola mirada. Y le decía a todos de que ese día él se había enamorado de mí. Y me escribió una carta haciéndome saber de sus intenciones, pero le dije que tenía que hablar con mi papá. Así que le escribí una carta y cuando en mi casa la leyeron, todos quedaron sorprendidos. Era una carta no donde le pedía permiso para conocerme, sino que era para que yo me casara con él. Y en la carta decía palabras como esta: si mis papás estaban dispuestos a dejarme ir la próxima primavera, con el riesgo de nunca volverme a ver, en donde yo tendría que sufrir muchas cosas que eran parte de la vida misionera, todo esto por amor a Dios, aquel que había muerto por nosotros y por aquellos perdidos que necesitaban oírlo. Él no pensó de que yo iba a aceptar, pero sorprendentemente lo hice y mis papás también aceptaron. Así que nos casamos y viajamos a Birmania. Pero cuando llegamos ahí las cosas no eran como pensábamos. Todo era terrible, muy terrible. ¿Por qué Dios nos trajo aquí? Dime, por favor. ¡Qué olor tan sucio! Todo huele a sangre podrida. La gente, las calles, la comida. ¿Por qué Dios nos tuvo que traer a este lugar? Quisiera saberlo yo también. ¡Qué lugar tan sucio! ¡Hay excremento por todos lados! ¿Qué clase de lugar es este, por Dios? Hay ídolos horribles en todos los lugares. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? La gente, ¿viste cómo nos miraba? Sus ojos parecían como de demonios. Es que son demonios. Satanás está en esa gente, en esos ídolos horribles. Satanás gobierna este lugar. ¿A dónde nos has traído, Dios? Ana, no sé qué decirte. Dime que no vamos a quedarnos aquí, por favor. Yo no quiero estar en este lugar. Dime que vamos a regresar a casa, por favor. Yo no quiero. Dios, ¿a dónde nos has traído? ¿Qué lugar es este? Sácanos de aquí. Nos encomendamos a ti y te pedimos que nos lleves pronto al cielo. Llévanos al cielo ya, Señor. La verdad que no éramos esos misioneros fuertes y valientes que todo el mundo se imagina. La vida allá fue muy difícil y intentamos de muchas maneras de salir de ese lugar, pero Dios nos lo impidió. Él quería que le sirviéramos allí, en Birmania. Y era difícil porque Adoniram parecía otra persona. No tenía ganas de hacer nada. Pasaba todo el tiempo desanimado, sin ganas de comer, sin ganas de leer la Biblia. Era difícil porque Él era quien me daba las fuerzas para yo poder servir a Dios. El ver su pasión por la gente, eso era lo que me animaba a mí. Y ahora no lo reconocía. Y yo oraba y le pedía a Dios que solamente nos sacara de ese lugar. No quería continuar ahí, que por favor nos sacara para que Él vuelva a ser la persona que yo conocía. Pero Dios no lo hizo. No nos sacó de ahí.
pero Él nos dio la fuerza para poder continuar sirviéndole. Y Dios fue bueno. El saber que personas en los estados estaban orando por nosotros, eso era lo que también nos animaba a poder continuar y seguir adelante a pesar de las circunstancias. Y la bondad de Dios se mostró en el que después de un tiempo pudimos aprender el idioma y tuvimos muchos amigos, entre ellos la esposa del virrey, se hizo mi amiga y venía siempre a visitarnos. Era algo que realmente solo Dios podía hacer. Y después de un tiempo me enteré que estaba embarazada y era algo que nos trajo mucho gozo. Y aparte venían niñas a mi casa a aprender a leer y Adoniram continuaba con sus traducciones del Nuevo Testamento. Y aparte de eso nos enteramos que una familia iba a venir a ayudarnos y traían una imprenta. Eso era algo totalmente nuevo. Pero después de un tiempo mi bebé se enfermó gravemente y Dios se lo llevó. No sabíamos exactamente lo que estaban pasando Ana y Adoniram. Lo que sí sabíamos era que necesitaban ayuda. De alguna u otra forma, lográbamos saber de ellos. Y eso nos animaba a continuar orando. Era impresionante ver la cantidad de gente que oraba y daba dinero para que ellos pudieran subsistir. Años más tarde, nos enteramos de todo lo que habían pasado, de cómo enfermó Ana, de cuando Adoniram estuvo a punto de morir por la epidemia de cólera en Rangún, de los primeros birmanos que aceptaban a Cristo y eran atacados. Y también de cuando llevaron preso a Adoniram por considerarlo un espía. Algo que Dios puso en la gente de Estados Unidos fue que ellos necesitaban ayuda y que no podían continuar trabajando solos. Dios usó mucha gente para enviar a un matrimonio muy fiel y llevaron una imprenta a Birmania. Esto marcó un antes y un después en el ministerio de Adoniram Judson. George Cook y su esposa llegaron justo en el momento en que Adoniram y Ana lo necesitaban. George, ¿entonces me estás diciendo que podemos imprimir cualquier cosa? Bueno, no cualquier cosa, pero sí bastantes. ¿Folletos, cuadernos, libros? Sí, todo eso. ¿Pancartas, anuncios, la Biblia? Sí, hasta la Biblia. Digo, llevaría su tiempo, pero sí se puede. Hermanos, ¿dónde habían estado escondidos todo este tiempo? Bienvenidos a Rangún. No puedo creer que tengamos una imprenta con letras en birmano. ¿Se imaginan todo lo que podemos hacer? Podemos comunicarnos con los birmanos a través de folletos que podemos repartir. ¿Cuánto tardas en imprimir unos 2000 folletos? Amor, no seas tan descortés. Los Hook acaban de llegar de un largo viaje y lo menos que quieren estar haciendo ahora es estar hablando de trabajo. Pero no es ninguna descortesía. Estamos muy emocionados de poder trabajar juntos. Y deben saber que hay mucha gente orando por ustedes y están muy interesados en lo que han estado haciendo aquí. Lo sabemos, sin embargo, hoy queremos que ustedes descansen. Ya habrá tiempo después para estar hablando de trabajo.
No estábamos hablando nada de trabajo. En fin, ¿quieren café? Ah, sí, me encantaría en este momento un café. Bueno, no tenemos café, ¿verdad, Ana? Pero ya será para después. Y una recomendación, deben tener mucho cuidado con el agua de Rangún. Es muy sucia. Nosotros pasamos semanas enfermos del estómago por el agua. Deben hervirla, de verdad. Háganme caso. Sí, creo que sería bueno darles algunas recomendaciones. Hemos leído bastante de Birmania. Cuando por fin nos aprobaron que íbamos a venir, conseguimos montones y montones de libros y los leímos todos. Entonces, creo que no será tan fuerte el impacto cultural. Yo no confiaría tanto en los libros. Sabemos que no será igual a los Estados Unidos, que entre hombres y mujeres hay mucha distancia. Conocemos de todas las enfermedades que rondan en la ciudad. Creo, y es una ciudad muy sucia. Muy sucia. Hemos leído bastante del budismo, de sus creencias y sus ídolos. Creo que podemos entender mucho de cómo piensa la gente. Es muy interesante la historia de su ropa, por ejemplo. Me llena de compasión saber cómo adoran tantas cosas que no son Dios. Esta gente, este pueblo, de verdad necesita a Jesucristo. Y no puedo creer todo lo que comen. No sé ustedes, pero yo jamás voy a comer eso. Jamás. Bueno, lo que sí me gustaría hacer es escuchar su música. Tengo mucha curiosidad de cómo suena eso que le llaman. En fin, me gustaría escucharlo. Nos da gusto verlos tan emocionados. En realidad eso es lo que necesitamos. Espero que no se decepcionen de la ciudad en estos primeros días. Lo único que podemos decirles es que nunca se separen de nosotros. Tengan mucho cuidado, nunca caminen solos. Se puede esperar cualquier cosa de la gente de este lugar. Durante estos días les vamos a estar enseñando cosas con las que deben de tener mucho cuidado. Cualquier cosa que hagamos, por más insignificante que parezca, puede ofender a un birmano. Los pies, leí algo sobre los pies. Nunca enseñar la planta de los pies. Bueno, eso solo es una cosa. Cuando tengan que darle algo a alguien, siempre dénselo así. Es señal de respeto. Nunca toquen a alguien con la mano izquierda. Y menos después de haber ido al baño. Hombres por un lado, mujeres por el otro. Nunca toque los pies de nadie. Nunca toquen la cabeza de alguien. Y menos la de un monje budista. Nunca entren a la casa de alguien con los zapatos puestos. Y nunca te quedes mirando a un birmano mientras come. Déjalo. Él es feliz comiendo eso. No le preguntes si le da asco. No hagas ni un gesto. Nunca te quejes del mal olor de las calles. Se van a acostumbrar pronto. Y nunca, nunca, nunca de los nunca acaricies a un gato birmano. Sí, él tiene mucha razón. ¿Por qué? Una larga historia. Solo no lo hagan nunca. Yo fui el primer birmano en Rangún en creer lo que los extranjeros nos estaban enseñando. Creí que Jesús era la verdad y que también era mi Salvador. Un día, el señor Adonirán y el señor George comenzaron a repartir tratados. Tratados completamente escritos en nuestro idioma. ¿Lo pueden creer? Para mí fue sorprendente tomar el tratado, mirarlo y darme cuenta que estaba escrito en mi idioma. Recuerdo que fue muy sorprendente. Cuando lo tomé y lo leí, me di cuenta que hablaba acerca de Jesús. Entonces dije, Jesús, una religión más de las tantas que nosotros ya tenemos. Ellos pensaban que con simplemente traducir un folleto a nuestro idioma sería suficiente para que nosotros creyéramos en Jesús. Lo que ellos no contaban es que es muy difícil que un birmano sea creyente. Es completamente absurdo e imposible ser birmano y creyente a la misma vez. Imagínense, nosotros nunca antes en la vida habíamos visto a un creyente
que fuera birmano. Era casi imposible. Un día el señor Adoniram decidió emprender un viaje. Recuerdo que decidió ir a la ciudad de Chittagong. Su objetivo era encontrar birmanos que fueran creyentes para traerlos y que así nosotros viéramos de que sí era posible ser birmano y creyente a la misma vez. Pero no todo salió bien. Durante el viaje él enfermó gravemente, casi al punto de morir. Y también el barco no pudo llegar hasta la ciudad de Chittagong. Se tuvo que devolver al punto de donde había partido. Así que al señor Adoniram no le quedó de otra más que regresar a Rangún. Pero lamentablemente, cuando llegó, todo había cambiado. Ya nada era igual. No te puedes ir. Hemos estado trabajando juntos. Claro que me puedo ir y mire, no tienes ni la menor idea de lo que es estar preso. Yo no quiero volver a la cárcel. Es parte de lo que tenemos que vivir. Es obvio que nos perseguirán por ser cristianos. Pero tú no lo viviste. No estabas en Rangún cuando todo esto pasó. ¿Crees que me estaba divirtiendo? Estaba enfermo y lejos de aquí. Mientras tú tenías a tu esposa aquí. Si me hubiera muerto, nadie se hubiera enterado. No te puedes ir. Hemos estado trabajando juntos. ¿Juntos? Te fuiste 7 meses. Ahora todo es diferente. Si nos quedamos aquí, moriremos todos. Ahora que nos han prohibido enseñar de Cristo, no dudo que cumplen sus amenazas de meternos presos si desobedecemos. Esto se acabó aquí. Nos quitaron los folletos, nos quitaron la misión, perdimos la imprenta. La gente no nos quiere escuchar. Miles están muriendo de cólera. Si no nos matan los birmanos, moriremos de cólera. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Mi esposa y yo, vamos. Nunca más volvimos a saber del señor George y su esposa. Se fueron y no supimos la razón. Al poco tiempo recuerdo que vinieron otros esposos, pero igual se fueron. Se enfermaron de cólera y tuvieron que irse de la ciudad. Parecía que las cosas al señor Adoniram y a su esposa no le estaban yendo bien. Cuando ellos tenían 6 años en Rangún, fue cuando yo decidí creer en Jesús. Recuerdo que mi vida cambió completamente. A partir de ese día en el que decidí creer en Jesús, inmediatamente comencé a hablarle a mi familia. Oraba todos los días, leía las traducciones que el señor Adoniram iba haciendo e incluso también le hablaba a otros birmanos acerca de Jesús. Pero fue triste saber que yo quería obedecer al Señor y que le comencé a decir al señor Adoniram, bautízame, bautízame. Pero él me decía, espera, espera. Pero yo quería obedecer al Señor, así que no tuve más que esperar un tiempo para ser bautizado. Lamentablemente, cuando los hermanos de Rangún se enteraron que yo me había convertido al cristianismo, comenzaron a molestar a los extranjeros. Por favor, bautíceme. Quiero hacerlo, quiero obedecer a mi maestro, mi Señor. Lo haremos, Magnao. Te prometo que lo haremos. Pero por ahora, espera un poco. Ya todos saben que soy cristiano, que Jesús es mi Salvador. No me impide el gozo de bautizarme. Quiero hacerlo. Vamos a pedirle a Dios que nos indique cuándo es el mejor tiempo. Por ahora, creo que sería peligroso. Tu vida y la nuestra corren peligro. Desde que las autoridades saben que te hiciste cristiano, hemos estado recibiendo muchas amenazas. Le han prohibido a la gente que vaya al Sayat a escucharnos y nos están cobrando impuestos que no existían. Pero usted dijo que como cristianos vamos a padecer persecución. Sí, yo sé lo que te dije y debemos pedirle a Dios que nos indique cuándo es el mejor tiempo. Por ahora,
lo mejor será que vengas a vivir a nuestra casa. Solo somos 3 cristianos en Rangún y debemos estar unidos. Espero que no solo seamos 3 cristianos. Oremos para que Dios transforme mi nación. Por favor, oremos. Sí, claro. Señor, gracias por salvarme. Gracias por la cruz. Gracias porque tú moriste por mi pecado. Y tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, te pido por mi pueblo. Te pido por mi nación. Ellos están yendo al infierno y no conocen de tu verdad. Señor, salva a mi pueblo, salva a mi familia. Ellos no te conocen. Tu luz llegó a mi vida. Y miles están en tinieblas. Señor, permíteme que tu luz venga a mi pueblo. Que ellos dejen su religión y te conozcan. Miles están yendo al infierno y no lo saben. Que ellos vengan a ti, el único Dios verdadero. Señor, te pido que le concedas al señor Adonirán que me bautice. Quiero hacerlo. Quiero obedecerte. Y permítele, Padre, que le concedas gracia ante el Rey para que hablen de ti a todos. Salva a mi pueblo. Salva a mi nación. Amén. Magnao se vino a vivir a nuestra casa, pero para ese entonces ya nadie quería que los vieran con nosotros, nadie nos quería hablar. Y eso ocurrió desde el momento en que Magnao se convirtió en cristiano. Mi esposo decidió viajar a Aba para visitar al rey y pedirle permiso para poder predicar el evangelio. Y llevaron con ellos unas Biblias bordadas en oro. Y oramos un montón para que el rey los pudiera recibir, y los recibió y los escuchó. Pero en el momento que se enteró de que le pedían para predicar sobre Cristo, les dijo que salieran inmediatamente de Birmania y que no volvieran a hablar sobre esa religión, sino él personalmente los mataría a todos. No, ¿qué hacen? No pueden salir de Birmania. No pueden dejarnos solos. ¿Quién va a enseñarnos? Podemos regresar después, cuando las cosas estén mejor. Magnao, eres un hombre de Dios. Él te ha usado grandemente. Ya se han convertido 2 hermanos a Cristo gracias a que tú les has hablado. Ana, toma las cosas más necesarias. Lleva algo de comer. Vámonos ya. ¿Quién va a enseñarnos? Estamos solos. ¿Quién va a enseñarnos de Jesucristo? Pídele a Dios que te ayude. Él te va a responder. No, 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 no. No pueden irse ahora y dejarnos. Estamos solos. Baja la voz. Si nos quedamos, van a matarnos. Entiende. Si nos vamos ahora, podemos regresar después a enseñarles. Por favor, no se vayan. Mis amigos cristianos están solos. Todos nos rechazan. No tenemos a nadie. ¿Quién va a estar con nosotros para predicar la palabra? Tal vez podemos quedarnos un poco más y pensar las cosas bien. Ana, no. Toma las cosas y vámonos antes de que amanezca. Por favor, no, por favor. Todos se han ido. Todos. Y solo ustedes han permanecido. ¿Quién va a enseñarnos de Dios, de su palabra? Por favor, pidamos 10 cristianos en Rangún y después redimirte. No, por no, favor, no, por eso favor. tardaría mucho tiempo, no puede ser. Tenemos mucho miedo. Señor, no sé qué va a pasar ni qué sucederá. Todos tenemos miedo, pero que se haga tu voluntad. La decisión de quedarnos en Rangún no fue nada fácil, pero Magnao dijo algo. ¿De qué tamaño es el Dios que vinieron a enseñarnos? Y tenía razón.
Tuvimos un pequeño culto, Ana, yo y los 3 birmanos que se habían convertido a Cristo, y ahí decidimos quedarnos en Rangún hasta que hubiera al menos 10 cristianos. Y así fue. Sorprendentemente, Dios fue salvando a más birmanos. Desafortunadamente, Ana comenzó a enfermar y tuvimos que salir hacia la India. Pero cuando salimos, había exactamente 10 cristianos sirviendo fielmente al Señor. 3 meses después regresamos y el Señor seguía haciendo su obra, seguía salvando gente. Se salvó un líder budista influyente llamado Mao Zedong y con él muchos más. Dios se glorificaba en cada hermano que le entregaba su vida al Señor Jesucristo. Pero Ana siguió enfermando y tuvo que viajar a Boston para que la atendiera un médico. Me quedé solo 2 años y cada día sin ella era insoportable. La extrañé demasiado. Pero el hecho de que ella estuviera en los Estados ayudó a que la iglesia supiera lo que estábamos viviendo. Muchos más se involucraron en oración y económicamente. Y Dios respondía a nuestras oraciones. Dios nos envió más misioneros. La iglesia sabía que no podíamos solos. Y nos enviaron más matrimonios que nos fueron muy útiles en el ministerio. Los problemas volvieron cuando Birmania e Inglaterra comenzaron la guerra. A mí me consideraron un espía y un peligro para la nación. ¿Cómo te gustaría que se llame nuestro bebé? Esta vez me gustaría que se llamara como yo. No, ya hablando en serio. Estoy hablando en serio. ¿No te gusta mi nombre? Bueno, tu papá se llama Adoniram, tú te llamas Adoniram. Creo que esta vez hay que tener un poquito de creatividad. Si fuera niña, a mí me gustaría que se llame Elizabeth. ¿Elizabeth? Suena bien, me gusta. Elizabeth, ven para acá. Elizabeth, pórtate bien. Elizabeth, hazle caso a tu madre. Elizabeth, no te comas los mocos. Me gusta. ¿Crees que seremos buenos padres? Estamos en un país muy lejos al nuestro, con una cultura muy diferente a la nuestra y un lenguaje muy distinto. Exactamente en el lugar donde la mayoría de la gente no nos quiere. Pues tenemos 9 meses para orar y decidir qué haremos cuando el bebé nazca. Si quedarnos aquí o irnos lejos a vivir. ¿Qué quiere? Somos la Guardia Real. Venimos a buscarte. Soy yo. Rey quiere verte. ¡No se los lleven, por favor! ¡No se los lleven! ¡No! ¡Déjenlo! ¡Me están buscando ¡No se los lleven, por favor! ¡No se los lleven! Aquellos guardias eran los caras manchadas, criminales condenados a muerte por sus crímenes, pero el rey los perdonó si servían como verdugos en las cárceles birmanas. No estoy seguro cuánto tiempo estuve preso, pero fue terrible. Ana me visitó al poco tiempo de haber sido encarcelado, pero después de eso no supe de ella en mucho tiempo. Y en la cárcel vivía con otros prisioneros, los peores criminales de Rangún, y todos los días torturaban a alguien. Los gritos se escuchaban en la madrugada, todas las noches. La comida tenía hongos. Muchas veces, con las manos amarradas, teníamos que comerla en el piso como unos perros. Todas las noches nos colgaban de los pies en el techo, solamente la cabeza y los hombros tocaban el suelo, y con todas las heridas que nos causaban al golpearnos, era insoportable el dolor, insoportable.
Mi hija nació, mi bebé nació cuando yo estaba en la cárcel y le pusimos Elizabeth como Ana quería. Yo le pedí a Dios que las cuidara porque yo no podía hacerlo, no podía hacerlo. Los caras manchadas saquearon todo de mi casa, se llevaron todo. Pero Ana pudo guardar muy bien el oro y mis traducciones del Nuevo Testamento. Y creí que el mejor lugar donde tenía que esconderlas era conmigo en la cárcel. Así que Ana las escondió en una almohada vieja y me las llevó. Estuve a punto de perderlas cuando me trasladaron de cárcel. Pero el Señor, en su soberanía, las conservó. Dejé de ser prisionero cuando Birmania solicitó mis servicios de traducción en la guerra. Solo así libré la cárcel. Y me enviaron a Ava. Ana y mi bebé se quedaron esperando a que yo regresara. Pero eso nunca sucedió. Señor, ¿por qué? ¿Por qué te has llevado a Ana? Mi Ana. Señor, te has llevado a mi esposa. Te has llevado a mis hijos. Ya no tengo a nadie. Ana. Ana. Perdóname. Perdóname, Ana. Yo debía haber estado a tu lado. Yo debía haber estado ahí. Señor, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar en este lugar. Ahora que Ana está muerta, ya no quiero seguir. Ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a seguir el llamado que tú me hiciste. Aunque francamente, ya no quiero. Ana murió de una fiebre muy aguda que el médico no pudo curar. La sepultaron bajo un árbol. Yo me enteré 2 meses después. Fue terrible. Fue terrible. Había muerto mi esposa. La mujer que había arriesgado su vida para estar conmigo en la cárcel había muerto. Mi Ana. Después también murió mi hija. Fue terrible. Si volví a levantarme solo fue por la ayuda de Dios, porque francamente yo ya no quería. Cada día era horrible, quería morirme cada día. Pero el Señor fue el que terminó la obra. El Señor hizo la obra. Después de 26 años, la gente comenzó a interesarse en las enseñanzas de Jesucristo y el Señor se glorificó en cada birmano que se convirtió y se bautizó. El Señor glorificándose en cada birmano. Sufrí muchas penurias, hambre, persecución, depresión, la guerra, incluso la cárcel. Pero nada impidió para que Dios cumpliera su propósito de salvar a miles de birmanos. La iglesia en Estados Unidos nunca dejó de orar. Mi familia, pastores, iglesias, generaciones y generaciones de jóvenes universitarios, todos fueron parte de la obra misionera que se hizo en Rangún. Todos trabajaron juntos. Todos trabajamos unidos.
todos lo hicimos por causa de su nombre.